Cuando una partícula de carga Q y masa m se coloca en un campo eléctrico uniforme como el que se presenta en la figura, generado entre dos placas paralelas, experimenta una aceleración constante en la dirección del campo. Si reemplazáramos esta carga positiva por una carga negativa, experimentaría una aceleración en dirección opuesta al campo. De acuerdo a la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Recordemos que la fuerza eléctrica se relaciona con el campo eléctrico de la siguiente forma. El campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividido la carga. Y por tanto, la fuerza eléctrica es igual a carga por campo eléctrico. Si en este caso la fuerza eléctrica es la única que se ejerce sobre la partícula, podemos escribir entonces que la representación de la fuerza eléctrica es igual a la masa de la partícula por la aceleración en forma de vector. Y que por tanto la aceleración es igual a la carga campo eléctrico dividido la masa. ¿Qué afecta el movimiento de las partículas? Tenemos una partícula positiva que se mueve dentro de un campo eléctrico uniforme entre dos placas paralelas. Y tiene esta trayectoria. ¿Qué provoca ese movimiento? Ese movimiento es consecuencia directa de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica entonces es quien provoca el movimiento. Acá tenemos dos ejemplos de trayectorias perpendiculares dentro del campo eléctrico. Vemos que en ambos casos estamos teniendo movimiento de una semiparábola. Por tanto, vamos a tener para ambos casos un movimiento en el eje X, pero movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Mientras que en el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración constante. ¿Qué aceleración? Carga por campo eléctrico dividido masa. Eso es lo que representa la aceleración. Una de las aplicaciones que podemos tener es el tubo de rayos catódicos. En él, los electrones que se muestran acá, un electrón es acelerado en el eje Y en una trayectoria semiparabólica y se hace chocar contra una pantalla. Las aplicaciones que tienen los tubos de rayos catódicos es televisores, monitores, osciloscopios, espectroscopios y radares. Aunque han sido últimamente reemplazados por tecnologías más adecuadas en televisores y monitores con las pantallas LED y las plasma. Veamos entonces un osciloscopio. Acá tenemos entonces un osciloscopio que es un instrumento de medición eléctrica para la representación de gráficas de señales eléctricas. ¿Cómo funciona el electroscopio? Funciona de la siguiente forma. Tenemos en principio
una fuente de alimentación que genera una diferencia de potencial. Y ahí en ese llamado cátodo los electrones son liberados. Luego pasan a través de unos anillos que permiten tener un haz de electrones de línea recta. Esos electrones pueden pasar a través de placas horizontales que dan la posición vertical y de placas verticales que dan la posición horizontal. Los electrones pueden desviarse en estas placas debido al campo eléctrico que se produce. Y finalmente, esos electrones se convierten en una imagen como la que se presenta en la pantalla. Y esta sería una aplicación del movimiento de partículas. Muchas gracias.